Bien, vamos a Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Ya al final del capítulo 20 nos encontramos. Y bueno, retomando un poco respecto a lo que ya hemos hablado, mencionábamos la segunda resurrección, ¿recuerda? Mencionábamos la segunda resurrección. Y pues al ver este pasaje, particularmente versículo 12 al versículo 13 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al versículo 13 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, bueno, se hace un juicio, son resucitados los muertos. ¿Quiénes resucitan aquí? Bueno, todos los impíos de todas las épocas. Y probablemente, como ya hemos anotado, los que murieron durante el milenio, pero que creyeron. Entonces, ellos también son resucitados, ¿cierto? Y son juzgados. Pero como ellos creyeron, pues no habría condenación para ellos y estarían anotados en el libro de la vida. ¿Cómo sabemos que probablemente ellos estén allí en el juicio? Dice el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué nos da a entender eso? Que habían quienes sí estaban escritos. O sea, hay personas que serán juzgadas, pero que estarán escritas en el libro de la vida. O sea que el juicio final involucra a todos los impíos, pero no se limita a los impíos. También hay aquellos que creyeron, serían salvos, ¿cierto? Y por cuanto creyeron, entonces estarían sus nombres o están sus nombres escritos en el libro de la vida, según nosotros ya habíamos mencionado. Bueno, los libros abiertos. ¿Cuáles son esos libros? El mismo versículo 12 nos enfatiza que son los libros en donde están descritas las obras de las personas. ¿Sí? ¿Qué tienen las obras? Mateo 16, 27, que también habíamos citado anteriormente. En Mateo capítulo 16, versículo 27, refiriéndose a las obras, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. También, ¿qué son juzgados? Son juzgados los pensamientos, según Lucas capítulo 8, versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Romanos 2.16, Romanos 2.16 también habla respecto a los secretos de los hombres que van a ser juzgados. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces dése cuenta que son juzgados los muertos de acuerdo a sus, primero, obras, pensamientos y palabras. Palabras de acuerdo a Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Mateo 12, del 36 al 37, donde dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus obras, por tus palabras, perdón, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, dése cuenta que las palabras también serán juzgadas en el día del juicio. Es aquí donde convergen estos pasajes que acabamos de citar, es decir, los pensamientos, palabras y obras serán juzgados en el día del juicio. ¿Bien? Pensamientos, palabras y obras serán juzgados en el día del juicio. ¿Bien?
Bueno, em, ahora, esto nos daría a entender que Dios no es omnisciente y que necesita libros para poder recordar lo que hicieron los seres humanos estando en la tierra. No, eso no significa que Dios no sepa. Dios sabe, Dios conoce, solo que los libros están como testimonio más bien a quienes, a los propios ángeles y a los seres humanos. Es testimonio de la justicia y la omnisciencia de Dios entonces, estos registros. No es que Dios necesite libros para acordarse lo que hacen los hombres, no. Más bien la omnisciencia de Dios es la que permitió que esos libros pues estén y sean abiertos, ¿no? Entonces estos libros están más bien como testimonio y evidencia irrefutable de qué, de la omnisciencia de Dios y además de la justicia, porque es de acuerdo a las obras que serán juzgados. Por consiguiente, ningún condenado se va a levantar y va a decir, no, eso está equivocado, yo no hice eso. Nadie va a poder decir eso porque todo está escrito, ¿bien? Entonces los libros según las obras, ¿no? Y decíamos también que los impíos serán juzgados por sus obras. ¿Recuerdan? Que los seres humanos tienen que pagar de una u otra forma por sus pecados, bien sea como creyentes, confiando en Cristo y reconociendo que Cristo es el sacrificio expiatorio por sus pecados, o ellos mismos pagando con su propia vida en la condenación. Pero que hay que pagar, ¿sí? Era lo que decíamos. Entonces, por cuanto los impíos no se arrepintieron ni creyeron en el Señor Jesús, quien fue ofrecido como sacrificio expiatorio por los pecados de aquellos que creen, entonces, pues ellos son salvos, ¿no? Los que se arrepienten y creen, pero los impíos que no se arrepintieron, ¿cierto? Entonces ellos deben pagar con sus propias vidas. ¿Dónde pagan? En el infierno, el lago que arde con fuego y azufre, ¿sí? Por cuanto no fueron no fueron justificados por la persona y la obra de Jesús, entonces ellos mismos deben pagar. Ellos mismos deben asumir la culpa, ¿sí? Yo pongo un ejemplo para que lo entendamos un poco más. Nosotros aquí en Colombia, pues normalmente el gobierno, el Estado, eh, pues pone en aplicación una ley que habla de que todas las personas deben estar cubiertas con seguridad social, bien sea subsidiada o bien sea pagada, ¿sí? O cotizando. Entonces, por ejemplo, a uno le hacen una urgencia, entró una urgencia al hospital o no sé, tiene que hacerse un examen, supongamos. Y el hospital exige que se le pague. Hay dos maneras de hacerlo. Una, que el seguro al cual está afiliado pague. Y otra, en su defecto, si no está afiliado a un seguro, que la persona misma pague. Pero que le pagan al hospital, le pagan al hospital la cuenta. ¿Se da cuenta? O sea, no queda eso así, no, ay, no tiene plata, bueno, no. El hospital demanda servicios, claro, porque demandas la paga, ¿por qué? Porque tienen que pagarle al profesional, o sea, ellos tienen que asumir sus gastos, tienen que pagar, ¿cierto? Tienen que pagar. Esta semana yo preguntaba por un examen que tocaba hacer, pero debido a que el examen por parte de la EPS, la entidad que presta la salud, no los dan sino hasta diciembre y lo necesitamos para antes. Entonces, si lo sacamos por la EPS, no nos va a costar. O por lo menos solamente se pagan 3.000 pesitos, que no es mucho lo que hay que pagar. Pero me dio por preguntar, bueno, yo me la quiero sacar antes. ¿Cuánto vale el examen? Me dijeron 300.000. Entonces, dése cuenta que yo dije, no, mejor me... Si se da cuenta, o sea, pero que hay que pagar, hay que pagar. Entonces, en cuanto a la justicia de Dios es lo mismo, la justicia de Dios debe ser vindicada, no puede pasarse por alto. Los pecados deben ser pagados, todos los pecados, y hay dos maneras de hacerlo, o bien sea confiando y creyendo en Jesús como Señor y Salvador y como el sacrificio por los pecados perfecto, hecho una vez y para siempre, o con la propia vida en el infierno, pero
los pecados que tienen que ser pagados, tienen que ser pagados. Entonces, como los impíos no tienen la base del sacrificio de Jesús, entonces, ¿cuál es la base para ser juzgados ellos? Con los libros, O sea, de acuerdo a sus obras. sus propias obras. Sí. Por cuanto el sacrificio de Cristo, ellos no se acogieron al sacrificio de Cristo, entonces ellos tienen que pagar con sus propias vidas el castigo por el pecado, ¿cierto? Entonces la base para ser juzgados de los impíos, ¿cuáles son? Las obras. ¿Cuál es la base, cierto, de un creyente para ser justificado ante Dios? La persona y la obra del Señor Jesucristo. Eso no significa que confíe en la obra de Cristo y la persona de Cristo y siga viviendo como quiere, no. La justificación va acompañada de santificación. No solamente decir yo creo y ya. Señor. Aquí estaban todos siempre juzgados, todos los hombres. Habíamos dicho, Porque mire, yo leo esto, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, lo que acabamos de leer. habíamos contestado que esta es la segunda resurrección y en la segunda resurrección resucitan todos los impíos más los creyentes durante el milenio. Ya habíamos hablado de ello, ¿no? Y decíamos también, Que había como los que estaban también ahí. en calidad de testigos, correcto, ¿quiénes están en calidad de testigos? Los ángeles, ¿cierto? Y los seres humanos que resucitaron en la primera resurrección, es decir, en la segunda venida del Señor Jesús, cuando el Señor los arrebató y los transformó, y los que fueron resucitados y también en cuerpos glorificados. Entonces aquí vemos a todos los impíos más los que creyeron durante el milenio, pero pues murieron, porque de una u otra forma ellos no pueden quedar allí. Si creyeron, entonces tendrán un lugar en los nuevos cielos y la nueva tierra, de la cual vamos a hablar a continuación. Bien, entonces vemos la base para ser juzgados los impíos, ¿no? Y decíamos que respecto al juicio, ahí, bueno, mencionábamos tres clases de juicio. Mencionábamos el tribunal de Cristo, que es donde se juzga al pueblo cristiano, pero más que juzgar es para determinar sus recompensas. ¿Sí? O sea, eso sería una especie de juicio de sucesión, por llamarlo de alguna Un juicio de recompensa. ¿Cuándo será eso? Habíamos dicho que probablemente cuando empiece el milenio, allí serán recompensados. Luego hablamos del juicio final. El juicio final, ¿qué es este juicio que estamos pues viendo? Primero se juzga a la iglesia. De acuerdo a lo que estamos hablando, cuando empieza el milenio, no es que se juzgue a la iglesia, porque es que no hay pecados que inculpable a la iglesia porque ellos confiaron en Cristo. Más bien es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es más bien para determinar las recompensas, ¿sí? Y mencionamos acá entonces el juicio final. El juicio final, ¿bien? Que estamos mencionando en este punto, ¿no? Y básicamente estamos viendo entonces estos grados de, bueno, en el juicio final, grados de castigo, porque también habíamos dicho que los impíos son juzgados de acuerdo a sus obras y también ahí se determina el grado de castigo que va a tener. Habíamos leído en pasajes como Mateo capítulo 10 del 14 al 15, que aquellos que rechazan el evangelio, esas ciudades o lugares que rechazan el evangelio, dice que sería más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para esas ciudades, o sea que hay grados de castigo en el lago de fuego y azufre, probablemente, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Lo mismo Mateo capítulo 11, versículo 22, el castigo será más tolerable para Sodoma y para Gomorra que para ciudades como Capernaum, que rechazaron la evidencia del Señor, ¿no? Entonces, también veíamos en otros pasajes que aquel dice que conociendo la voluntad del Señor y no hizo lo que debía hacer, pues
será azotado, y mucho, porque conocía. Más el que no tiene, digamos, ese grado de responsabilidad o de conocimiento, pues será azotado poco, porque al que más tiene, más se le demanda, que poco tiene, pues poco se le demanda. Entonces estamos hablando de unos grados de castigo. Bien, ya lo habíamos leído anteriormente, ¿no? Y esto, pues decíamos que contrasta con el tribunal de Cristo, en donde hay distintos grados, pero de recompensa. Hay otro juicio del cual nosotros hacíamos mención, ¿se acuerda? El juicio, bueno, el juicio de Mateo capítulo 25, que en últimas, de acuerdo a todas las evidencias que ya hemos visto, correspondería al mismo juicio final. Correspondería al mismo juicio Que final. son los juicios de que apartan los cabritos. Correcto, de las ovejas, de los cabritos, ¿cierto? Los dispensacionalistas afirman que este es un juicio hecho a las naciones al principio del milenio, dependiendo del trato con el pueblo de Israel. Pero nosotros veíamos que este juicio está prácticamente pues determinando salvación y condenación, es decir, está hablando que aquellos que no pasan ese juicio, no lo aprueban, pues dice que ellos son lanzados al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. O sea que estamos hablando de un castigo no solamente de muerte física, sino de condenación eterna. Y el juicio final tiene esa connotación de condenación eterna para aquellos que no están en el libro de la vida. Y precisamente vamos a recordar lo que hablábamos del libro de la vida, ¿sí? Básicamente podemos definirlo como un documento divino en el que están registrados los nombres de todos aquellos a quienes Dios en su gracia y en su misericordia ha determinado y ha escogido salvar. Y por ende van a tener la vida eterna. Y aquí me meto en un campo un poco escabroso, un poco polémico y controversial. Sin embargo, no me voy a limitar. Es decir, algunos creerán que es que Dios determinó a unos para salvación y a otros para condenación. No voy a discutir ese punto porque no es el lugar, no es el tema, no es el espacio. Pero básicamente Dios en su gracia y en su fidelidad, Señor, ha determinado pues los salvos. Y eso no nos quita responsabilidad, no nos merma de esa responsabilidad. ¿A quién le corresponde saber eso? A Dios. Nosotros no estamos en la tarea, o Dios no nos ha puesto en la tarea de identificar a ver si yo soy salvo o no soy salvo. Si nací para condenación o nací para salvación. Eso no me corresponde a mí determinarlo. Dios lo sabe en su omnisciencia. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros? No buscar de manera pues como fatídica a ver si yo soy salvo o no soy salvo. Eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a Dios. Entonces, Creo que ahí nos dice un capítulo que dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, sí, tiene que señor. uno es asegurar el pasaporte desde aquí. Correcto, o sea, desde el punto de vista de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos y ser diligentes. Si permanecemos en su gracia, pues no habría razón para condenarnos. Y entonces sería cierto, el salvo siempre salvo. Pero si yo tomo de excusa el salvo siempre salvo para seguir viviendo mi vida como yo quiero, pues entonces eso es yo buscar licencia para pecar. Entonces, la doctrina del salvo siempre salvo es mala o es buena. Yo creo personalmente que la Biblia nos da seguridad de salvación, ¿cierto? Por consiguiente es buena. Pero si yo tomo esa doctrina para básicamente decir, no, si ya soy salvo, siempre salvo, entonces ya puedo de aquí en adelante vivir como yo quiera, entonces no he entendido el Evangelio y realmente no sé lo que significa salvo, siempre salvo. ¿Cierto? Los arminianos a veces creen que esta doctrina es mala porque da lugar a que la gente pues se descuide y no viva en santidad. Eso no es cierto. Aquel que sabe que es salvo persevera hasta el fin. Por eso también, así como se enfatiza la seguridad de la salvación, así también se enfatiza la perseverancia de los santos. ¿Bien? Bien. Esa respuesta sí se dio acá. Resulta y pasa que en una oportunidad se dijo que para una persona, y no, eso normalmente se dice acá, sino se ha hecho en otras iglesias, y usted siente en el corazón servirle a Dios, estar con Dios, toda cuestión. Sí, es porque Dios le puso a usted en el corazón de que haga eso. Porque digo, a los que son
salvo, les voy a poner en el corazón, les voy a poner el sentir. Así como pone el querer como el hacer, ¿no? Entonces Yo pone le el voy a querer poner como el sentir hacer, las ganas correcto. de que sí haga la tarea para que efectivamente yo pueda hacer efectiva esa premisa. Pero junto con el querer como el hacer, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Bien? Es como si nosotros Bien. quisiéramos aceptar esa responsabilidad para podernos salvar. Y al que no le está interesado, pues simplemente lo deja, no le pone ninguna inquietud, que haga lo que quiera. Vamos entonces a hablar respecto al libro de la vida que ha escrito Dios, y Dios en su soberanía pues sabe quiénes están allí anotados, ¿no? Leamos, por ejemplo, los pasajes de Apocalipsis. Rápidamente, voy a correr un poquito porque ya lo habíamos visto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos, o sea, la bestia, la imagen, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta es una evidencia a favor de la predestinación. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Desde el principio del mundo. ¿En qué sentido fue inmolado desde el principio del mundo? Que ya había sido determinado. Es decir, que Adán y Eva hubiesen pecado no tomó a Dios por sorpresa. El Cordero ya había sido inmolado desde el principio del mundo. Es decir, el propósito ya había sido determinado de que el Cordero muriese en la cruz. ¿Cierto? No tomó por sorpresa a Dios. Otro pasaje, Apocalipsis 17:8, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice el que estamos leyendo: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Más adelantico dice allí en el 20:15, perdón, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 22:19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Hay una traducción probable que apunta que no dice libro de la vida, sino árbol de la vida, o así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Bien, porque algunos toman este pasaje haciendo creer que Dios puede quitar y poner las personas. Sí, claro, sí, eso también se ha hecho acá. Se ha dicho, bueno, ¿qué decíamos al respecto de esto? Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. Dios no anda con un lápiz y un borrador, ¿cierto? Cuando está hablando de esto, básicamente está diciendo que una persona que quita las palabras de este libro evidencia sencillamente pues, que no es salva. Y por consiguiente no tiene parte. Si es la traducción del libro de la vida, no tiene parte en el libro de la vida, y si significa árbol de la vida, pues no tiene parte en el árbol de la vida. Pero no es que Dios ande tachando, corrigiendo. Eso sería decir que Dios se equivoca. Y no creo que sea así. Entonces, este pasaje hay que verlo a la luz de otros pasajes. No podemos tomar solamente un versículo aislado del contexto de lo que dice la Escritura. Ese es un principio de interpretación bíblica, que tenemos que ver la Biblia en contexto. Y los pasajes que hablan de algo en particular tienen que ser vistos a la luz de otros pasajes también en particular. Daniel capítulo 12, versículo 1, también nos habla. Aquí lo dice así, mire. Daniel capítulo 12. Si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe. Del árbol de la vida. ¿Qué versión es esa? Esa es la versión, la versión del nuevo, la nueva Bueno, versión viviente. la nueva traducción viviente. Bien. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado todo tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? Probablemente está haciendo referencia al libro de la vida. Lucas capítulo 20, versículo 10,
también menciona algo similar. El Señor, Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 10, versículo 20, discúlpeme, donde dice: sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Puede ser también una referencia al libro de la vida. Bajo ninguna circunstancia Él va a borrar esos nombres, ¿cierto? Como lo hacían algunos oficiales civiles. Esta era una práctica que se realizaba en el antiguo Imperio Romano cuando una persona era indeseable a nivel en la ciudad, por ejemplo, una persona que hubiese hecho algo deshonroso. Entonces, ¿qué hacían? ¿Sí? Lo borraban, ¿cierto? De algún cargo, o básicamente lo quitaban de un puesto de honor. Lo destituían. Sí, prácticamente lo destituían. Bien. También en el Antiguo Testamento, mucho antes de lo que ya leímos con respecto a Daniel, ya en el Pentateuco se habló respecto al libro, o por lo menos se dan referencias que pueden apuntar al libro de la vida. Éxodo capítulo 32, del 32 al 33. Éxodo capítulo 32, del 32 al 33. Dice allí: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En otras palabras, no estará en el libro. No está en el libro una persona que peque, ¿cierto? Volvemos al mismo tema de Apocalipsis 22. Entonces, al que peca, no tiene parte en el libro, de acuerdo a los pasajes que ya hemos leído. No, porque eso ahí dice Versículo claramente, mire, 33. en el 22:15 más dice: miren, los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Bien. Entonces, si no, digamos, ahí la paga del pecado es la muerte. Y si La muerte no hay no está. pretexto, no hay pretexto de que. Sí, señor. Salmo 69. Salmo 69, versículo 28 también dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. También puede ser una referencia al libro de la vida. Bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar de los muertos que son entregados por cada lugar, ¿no? Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada lugar, tanto físico como espiritual, porque aquí se nos están hablando de lugares físicos y espirituales. Primero, ¿cuál es el lugar físico? El mar. El mar. Bien. Yo doy un ejemplo. Si los muertos que están en el mar han de ser resucitados y el mar debe entregarlos, entonces entre estos estarían todos aquellos que murieron durante un naufragio o que murieron por X o Y circunstancia estando en el mar. Por ejemplo, los incrédulos del Titanic. Todo incrédulo que haya viajado en el Titanic va a ser entregado. Y los que están allá, yo vi un documental que también están enterrando entre el fondo del mar, allá los que mueren, los magnates esos van y los dejan allá en el fondo del mar. Los magnates se hacen enterrar allá, ¿bien? Bueno, y el lugar espiritual, el Hades. Recordemos que el Hades es el equivalente al Seol en el Antiguo Testamento. Y el Hades es el lugar de tormentos en este momento para los impíos. Pero dice que el Hades también va a entregar a los muertos que hay en ellos, ¿cierto? Y la idea en esencia de esta descripción, ¿qué es? Que ninguno va a quedar sin resucitar. Todos tienen que dar cuenta en la segunda resurrección para ser juzgados. Entonces el mar entrega a los muertos que había en este, y la muerte pues hace referencia a la condición física mortal de las personas, es decir, el no tener esa vida física, ¿cierto? Y la muerte va a perder el poder para retener
De hecho, tienen que entregar los muertos y la muerte misma será lanzada al lago que arde con fuego de azufre. Alguien dirá, ¿y la muerte es una persona? Es una condición y es un estado, ¿sí? Debemos identificar en Apocalipsis cuándo son símbolos, cuándo es literal lo que se está diciendo. Pero básicamente la muerte, pues hablamos de la condición del estado que también va a ser arrojado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, correcto. Entonces, el Hades, ya habíamos dicho, el mundo invisible, como los griegos lo hacían ver, es el equivalente al Seol, a donde van las almas de los muertos, en este caso y actualmente las de los inconversos. Se dice que antes del Señor Jesucristo habían como dos compartimentos en el Hades, había un lugar de tormentos y había otro llamado el seno de Abraham, de lo cual ya hablamos en su momento. Puede ser posible, de acuerdo a lo que leemos en pasajes como Lucas capítulo 16. Bien, entonces la muerte y el Hades suelen ser mencionadas juntas. ¿Por qué? Porque trabajan como en equipo, ¿no? Y el Señor Jesús menciona al principio del libro que Él tiene potestad sobre ambas. O sea, ¿sobre quién? Sobre la muerte y sobre el Hades. Y luego leemos que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y esta es la muerte segunda. Una vez entregan los muertos, ambos son arrojados al lago de fuego y es aquí donde se cumple a plenitud lo dicho por Pablo con respecto a la muerte. Vamos a recordarlo, 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Podemos ver entonces que la muerte será destruida. También en uno de los profetas menores: oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor, ¿no? Eso podemos encontrarlo en Oseas 13:14. Será destruida finalmente la muerte. Podemos verlo allí en Oseas 13:14. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida, dice, de mi vista. Entonces podemos ver todas estas referencias a que la muerte será finalmente destruida. Es en este punto, llegamos a un punto importantísimo en el cual vemos que la muerte es enemigo y pues con lo que a diario solemos escuchar, pues ya no va a estar más, va a ser quitada en medio. Luego o durante, bueno, podríamos decir que en el juicio del trono blanco. Bien, entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Está la muerte segunda, es decir, el presente lugar de tormentos va a ser echado al lugar de tormento final. Repito, el presente lugar de tormentos, el Hades, será echado al lugar de tormento final. ¿Eso le da pie para los católicos que dicen que eso es el purgatorio? No, porque es que el Hades es el lugar donde definitivamente van los impíos. Y dice Lucas capítulo 16, dice Abraham hablando en esa historia, dice que no pueden pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Y en el purgatorio que dicen que pueden salir de ahí, pero claramente del Hades no pueden salir. ¿Cuándo salen? Cuando van al final. Cuando van al juicio del trono blanco. Tienen, por así decirlo, y como ya habíamos dicho antes, un poco de descanso para ser definitivamente llevados
a lugar de condenación final. Entonces no es lo mismo el Hades que el purgatorio, no es la misma enseñanza. Bien, comenzando porque el purgatorio no existe, sí señor. Me refiero es a la enseñanza, no a los lugares, porque en cuanto a lugares y la verdad no existen. Es una tradición equivocada y errónea, ¿cierto? Y hasta satánica, porque entonces da a entender que la gente puede portarse aquí mal que más adelante, como en el colegio, ¿no? Que los muchachos que no pasaron bien, entonces tienen lugar a recuperaciones. Yo me acuerdo una época cuando yo estaba en el colegio, que eso daban todo tipo de oportunidades para que la gente pasara y prácticamente no perdían el año. No sé cuántas recuperaciones les hacían. Yo creo que eso es, aunque pues es cierto que uno puede acceder, bueno, en términos de colegio, pero es que yo veía tantas oportunidades que le daban a las personas, a los muchachos, pero eso en vez de hacer los mejores estudiantes los hacía a veces más mediocres, porque con tantas oportunidades nadie perdía. Nadie perdía. No sé cómo será hoy en día, pero creo que por un tiempo yo presencié por lo menos en mi colegio. Entonces dése cuenta que no, el Hades no es eso. Una vez está ahí, no sale sino hasta el juicio final y para ser llevado al lago de fuego. Entonces una vez entregan los muertos, pues ambos son arrojados al lago de fuego, ¿cierto? Es aquí donde se cumple a plenitud lo dicho por Pablo, ya dijimos, con respecto a la muerte, ¿no? Y entonces la muerte, aunque a la actualidad ha perdido en cuanto a los creyentes su poder de atemorizar, es decir, antes de Cristo, la muerte pues era algo a lo cual se le tenía bastante miedo, ¿no? Pero de acuerdo a Hebreos capítulo 2 del 14 al 15, dice que Hebreos capítulo 2 del 14 al 15, donde dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya cuando el Señor realiza su obra, la muerte pierde el poder de atemorizar. Pero aquí, en el día del juicio, la muerte pierde poder para actuar. No solamente para atemorizar, ya la muerte es quitada completamente, ¿no? Completamente. Entonces, ya había perdido su poder ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo, sobre aquellos que fueron resucitados y raptados en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ahora finalmente pierde poder para actuar, por toda la eternidad pierde el poder, ¿bien? Y luego dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, como ya dijimos, los muertos son juzgados de acuerdo con sus obras. Y ya vimos también que las obras humanas son insuficientes para que una persona se salve. Claramente dice Gálatas capítulo 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nadie será justificado por medio de la ley, de cumplir requisitos, de tratar de esforzarse por sus propias fuerzas. Porque por las obras de la ley prácticamente, o por la ley, se identifica que somos pecadores. Entonces, nadie puede salvarse por medio de la ley, ¿cierto? Las obras son insuficientes para salvarse, Romanos 3:20, lo que citamos. Solo quienes confían en la persona y en la obra de Cristo pueden ser salvos. Entonces el versículo da a entender que en este juicio habrá quienes sí estén escritos. Lo da a entender claramente. O sea que en ese juicio hay personas que sí están escritas en el libro de la vida. ¿Quiénes? Aquellos que durante ese tiempo, en el milenio, confiaron y creyeron en el Señor Jesucristo. Capítulo 20, versículo 15. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien. Entonces, este versículo da a entender que en este juicio sí habrá quienes estén escritos. Y por tanto, pues confirma que el juicio final no es exclusivo ¿de qué? De impíos. Aquellos sobrevivientes al Armagedón que creyeron durante el milenio y que probablemente murieron, serán resucitados
y comparecerán, pero la base para el juicio en ellos, ¿cuál va a ser? ¿Sus obras? La base para los que sobrevivieron al Armagedón y hayan muerto durante el milenio, la base para ser juzgados serán sus obras. No, no porque han creído. Si fuera por sus obras, estarían condenados. Si fuésemos todos juzgados por nuestras obras, pues nadie entraría a la Nueva Jerusalén, solamente el Señor y sus ángeles. Entonces, si fuésemos juzgados, por eso dice la Biblia, si tú miraras los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede ser justificado. Si bien todos somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, pues no tenemos base. Entonces, los que creyeron serán juzgados, ¿cierto? Pero aunque las obras aun si las obras les fuesen nombradas en el día del juicio, la base para justificarlos sería la justicia de Cristo imputada a ellos, porque creyeron. Por consiguiente, entonces dice, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que sí había, repito, enfatizo, los que sí estaban inscritos, ¿no? Entonces el lago de fuego y azufre, ya dijimos, es el destino final de los impíos y es un eterno tormento. Y es consciente. Es un tormento eterno y consciente, y en esto refutamos a los testigos de Jehová, porque hay varios pasajes que nos hablan de ese tormento eterno y consciente. Voy a citar solamente algunos de ellos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice allí: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición. También vemos Apocalipsis 14, del 10 al 11, que también ya lo hemos leído varias veces con respecto al tormento consciente y eterno que van a tener los condenados. Apocalipsis 14, 10 al 11. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, ¿está claro? Será un tormento consciente. Por último, respecto a este eterno tormento, vemos Apocalipsis 19:3. Dice allí: otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, refiriéndose pues a Babilonia, ¿no? Bien, entonces con esto creo que hemos terminado el capítulo 20. Hemos terminado el capítulo 20 y vamos a empezar a tomar el capítulo 21 y 22. Lo vamos a tomar como una sola sección, porque hay cosas relacionadas, es decir, hay cosas que se empiezan a mencionar en el capítulo 20, pero se sigue hablando de ellas en el capítulo 22. Entonces, lo que se comienza hablando en el capítulo 21 se termina hablando en el capítulo 22, por lo cual vamos a tomar esta sección prácticamente como una sola. O sea, estos dos capítulos vamos a tomarlos como si fueran uno solo. Y lo titulamos, para tratar de condensar lo que vamos a hablar aquí, los eventos y las palabras finales. Bueno, de hecho, Apocalipsis hace referencia a los últimos acontecimientos, pero aquí estamos hablando los últimos acontecimientos de los últimos acontecimientos. Es decir,
que después del Armagedón, después del milenio, después del juicio del trono blanco, entonces ya estamos hablando del establecimiento de las cosas eternas o las cosas inconmovibles. ¿Qué significa inconmovible? Que va a permanecer. Que permanece, que no se puede quitar. Entonces vamos a tomar los dos últimos capítulos como una sola sección. Pues ya dijimos, lo que se empieza a escribir en el capítulo 21 se continúa escribiendo hasta el capítulo 22. O sea que vamos a dividir esta sección en tres partes. ¿Cómo? Primero, vamos a ver el nuevo cielo y la nueva tierra, Apocalipsis 21 del 1 al 8. Y segundo, la nueva Jerusalén, capítulo 21, versículo 9, hasta el capítulo 22, versículo 5. Recordemos que los capítulos son divisiones que han hecho los hombres para dar cierto orden y facilidad para ubicar los versículos en la Biblia. Pero las divisiones no son inspiradas por Dios, las hacen los hombres, y a veces los capítulos sí están divididos por temas, pero en este caso el capítulo 22 sigue hablando de cosas que se empezaron a hablar en el capítulo 21. Bien. Y tercero y por último, las palabras finales. Palabras finales. Capítulo 22 del 6 al 21. ¿Quién habla ahí? En esas palabras finales, el Señor Jesús, un ángel, el propio Juan también allí interactúa en las palabras finales. Bien, entonces vamos a tomar la primera sección de esta última parte, que son los cielos nuevos y la tierra nueva, Apocalipsis 21 del 1 al 8. Bastante controversial, por cierto, y a mí me tenía cabezones en un comienzo. ¿Será que este planeta va a seguir volando como una paloma? ¿O qué es la estructura del planeta? De eso habíamos nosotros ya hablado. Eso ya habíamos hablado nosotros. Sí, recuerda que yo no refutaba, sino que yo decía que... Eso lo hablamos, si no estoy mal, hace 8 días, ¿cierto? Hace 8 y creo que 15 días lo hablábamos. ¿Vino hace 8 su merced? No, hace 15 días. Entonces fue hace 8 días. Que hablábamos de esto. Decíamos que cuando se establece, bueno, respondiendo Anteriormente habíamos hablado de eso. respondiendo a su pregunta, dice que cuando se establece el juicio del trono blanco, dice versículo 11 del capítulo 20, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí dice que huyeron. Segunda de Pedro dice que los elementos siendo ardiendo, ¿cierto? Serán destruidos. En otras palabras, la presente creación toda va a ser destruida. Experimentó una renovación, experimentó una restauración durante el milenio, pero definitivamente la creación actual va a ser destruida para dar lugar a un nuevo orden, calidad y naturaleza de cosas. Eso en cuanto a lo que... Correcto, y vamos a hablar de eso, de las cosas que van a ser inconmovibles, y de aquí en adelante vamos a seguir entonces hablando de eso. Esto es lo que dice Juan Carlos, es lo que dicen los testigos de Jehová, que cómo va a ser a destruirse, cómo van a destruir esta tierra si no se puede, o sea, dudan del poder de Dios. Correcto, ¿cómo dudamos del poder de Dios? Dios puede, el mismo Dios que hizo esta primera creación, puede destruirla y realizar una mejor. Y no es porque le haya quedado la primera mal. Lo que pasa es que entró el pecado al mundo, ¿cierto? Y dentro de su plan divino y su propósito divino ha determinado que estas cosas sean conmovibles para dar lugar a las inconmovibles, como ya empezamos a hablar. Es decir, su pregunta la vamos a seguir contestando, porque vamos a hablar de esto en esta nueva sección. Pero vamos a leer primeramente, vamos a hablar de los nuevos cielos y la nueva tierra, y también aquí hablaremos de la nueva Jerusalén, pero los detalles con respecto a la nueva Jerusalén los veremos a partir del versículo 9. Por lo pronto vamos a ver el establecimiento del nuevo cielo y la nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 8. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 8 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. Y para hacer una introducción, porque estamos terminando, respecto a los nuevos cielos y la nueva tierra, vamos a hablar entonces del establecimiento de las nuevas cosas. El establecimiento de las cosas eternas. Eso es un evento profetizado, es decir, Dios no improvisa. Dios no va acomodando, no es como esos técnicos de fútbol que planean una estrategia y cuando ven que les expulsan un jugador o que les meten un gol, tienen que cambiar la estrategia de juego, ¿sí? Y tiene que improvisar durante el partido. Ese no es Dios. El Señor, y como alguien cantaba en una alabanza, y el plan eterno que Él trazó, ningún hombre cambiará, ni las circunstancias lo cambiarán. Es decir, Dios es inconmovible, así como su nueva creación. Dice básicamente respecto a los nuevos cielos y la nueva tierra, Isaías capítulo 65, versículo 17, Isaías 65, 17, desde más de 700 años antes de Cristo, ya se había mencionado los nuevos cielos y la nueva tierra. En Isaías 65, versículo 17, dice así: Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. O sea que todo lo que es la primera creación ya no va a existir, y ya no se van a acordar de ella, no vale la pena, ¿sí? Isaías 66, 22, Isaías 66, 22 dice: Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Estos nuevos cielos y nueva tierra, entonces, son aquellas cosas las cuales el autor de Hebreos se refirió a las cosas inconmovibles. Vamos a Hebreos precisamente para recordar esto. Hebreos capítulo 12, versículo 26 dice: La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ya vimos en Apocalipsis 20 qué le pasa a los enemigos del Señor. Los envía al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, y los que están escritos, los que como evidencia que somos escritos, entonces, ¿cuál es la característica de los que están escritos? Son agradecidos y sirven a Dios con temor y reverencia. Bien. Entonces, incluso en Hebreos se menciona que Abraham esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esa ciudad? Yo creo que la Nueva Jerusalén, los nuevos cielos
y la nueva tierra. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, versículo 10 dice, porque esperaba, ¿quién? Esperaba Abraham. Abraham. ¿Sí? También dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor que tiene fundamentos. Tenía buena Y más adelante veremos los fundamentos. se ponían las gafas miradas. Abraham tenía una visión buena, espiritual, no es la 2020 de aquí la tierra, tiene una visión 2020 espiritual. Y vamos a ver que esta ciudad tiene fundamentos, o sea que se está refiriendo prácticamente a la Nueva Jerusalén, y es esa la ciudad a la cual estaba mirando Abraham. ¿En qué año? Más o menos el año 2000 antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando aproximadamente hace 4000 años. Hace 4000 años Abraham ya tenía la mirada puesta en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una pregunta, ¿y cuando el Señor Jesucristo les dijo que Él se iba a prepararle el lugar? En la casa de mi padre voy pues y prepararé el lugar. Moradas. Muchas moradas hay. Bueno, creo que se refiere ahí al cielo, para cuando los discípulos muriesen, Pero sus almas al cielo iban nuevo, al cielo. al cielo nuevo. Bueno, ahí surge otra pregunta. ¿A qué lugar se está refiriendo cuando dice que prepara lugar? ¿Se está refiriendo a un lugar diferente a la Nueva Jerusalén? Creo que no necesariamente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque la Nueva Jerusalén es un lugar que el Señor crea ahí mismo después de destruir los cielos y la tierra presentes. No, Ya existía. ¿Cómo sabes que ya existía? Dice en primer lugar que desciende. O sea que ya existía. ¿Cómo sabemos que ya existía? Bueno, estoy contestando, esto lo íbamos a tomar, pero para más adelante, pero para contestar su pregunta, vamos a, no, pues, imagínense, ¿cómo lo voy a dejar con la inquietud? No, porque ya estamos por terminar. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Es decir, ¿a qué lugar? ¿A qué lugar no se han acercado? No, Señor. Al monte Horeb, al Sinaí, ¿se acuerda? Porque dice allí el monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad. O sea, el monte de Sinaí. Al sonido de la trompeta, de la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy estampantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. De acuerdo a lo que estamos leyendo, esa ciudad, perdón, Señor. Están inscritos, ahí también se refiere al libro. Sí, Señor, buen apunte que no habíamos considerado. Dice que los que están inscritos en los cielos, dice a los inscritos en los cielos. Muy bien, el libro de la vida puede ser una referencia también al libro de la vida que no habíamos considerado anteriormente, pero allí podemos verlo, ¿no? Eso lo encontramos, gracias, en Hebreos capítulo 12, versículo 23. Bien, entonces ahí vemos dos cosas. Una referencia al libro de la vida y otra referencia a la Jerusalén celestial, al monte de Sión. El monte de Sión está relacionado ¿con qué? Con el nuevo cielo. Pero también hay un monte de Sión aquí en la tierra. Con el de Sinaí. El
monte de Sión, no el de Oreb, El monte de ni Sinaí. ¿El monte de Sión con qué está relacionado? ¿Dónde queda el monte de Sión? Sión Su merced que estuvo en Israel. ¿Dónde queda el monte de Sión? es el monte santo. ¿Y dónde queda el monte santo? Apure a ver, No, esto, muévase a ver. Porque mire, látigo. Nada más y nada menos que Jerusalén. Sión, Sión es Jerusalén. O sea, prácticamente Jerusalén está sobre una colina, sí, como una planicie, ¿cierto? Y es Jerusalén la celestial, ¿cierto? Pero cuando dice que al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, no se está refiriendo a la Sión terrenal, sino a la Sión espiritual. Entonces, recordemos, casi siempre que se refiere a Sión, está refiriéndose a Jerusalén. Es un equivalente de Jerusalén. Pero en este caso, la Sión que nos están diciendo acá es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Ahí sí no sabía yo que Sion era Jerusalén. Sí, prácticamente, sí, señor. Sión prácticamente, Jerusalén está, si usted mira la topografía, cómo está sobre un monte, y ese monte, en términos generales, se refiere a Sión. A Sión. El monte terrenal se llama Sion, sí. Sí, esta semana tenemos tiempo entonces para que averigüemos, lo veamos. Las Biblias a veces tienen recursos y nos hablan, ¿cierto? Nos hablan muchas veces de estos lugares. Mire, se lo voy a leer. Aquí lo tengo en mi glosario en la Nueva Versión Internacional. Sión, nombre de la colina fortificada de la antigua Jebús, hoy Jerusalén. Durante el reinado de David, este nombre se extendió para referirse al área general del templo. Sión es considerada la morada de Dios y en los libros poéticos aparece como sinónimo de Jerusalén. ¿Bien? ¿Clarito, clarito? Bien, entonces dice básicamente que esta ciudad ya existía. Y cuando su merced dice cuál es la ciudad, cuál es el lugar que Jesús está preparando, probablemente se refiera a la nueva Jerusalén en el cielo. Pero ¿cuál es la diferencia entonces del... nuevos a los cielos. No sé, ¿cuál es la diferencia de la eternidad a lo que ahorita está pasando con la nueva Jerusalén, la celestial? Pues que en este momento solamente los que mueren van en espiritualmente, pero cuando la nueva Jerusalén descienda a los nuevos cielos en la nueva tierra, los creyentes van a morar en ellos, van a morar en la nueva Jerusalén, no solamente espiritualmente, sino en cuerpos glorificados. ¿Sí ve la diferencia? Entonces Jesús está preparando el lugar, pero si dijéramos, primeramente se refiere a las almas cuando ellos mueran, allá van a llegar. Pero también esa preparación puede hacer referencia al hecho de que esa ciudad algún día va a descender, pero va a descender ¿a dónde? A los nuevos cielos y la nueva tierra, un lugar donde no va a existir la muerte, el pecado, la corrupción, como ocurre en este momento en la creación actual. Va a ser un nuevo orden de cosas, con una calidad, ¿cierto?, diferente a la condición que tenemos hoy. Entonces, es lo que vemos. Entonces una pregunta ahí es, ¿se destruye el planeta al estilo película o simplemente hay La Biblia dice que la presente creación siendo quemada será consumida, o sea que sí, va a haber parece que va a haber como o sea que el planeta en su momento llegará a verse como Marte, dijo yo? un cataclisma, ¿cómo lo diríamos? Sí, Sí, fuego. para que vengan los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Cuándo sucede eso? En el juicio del trono blanco, con el establecimiento del juicio del trono blanco. Sobre el mismo globo terráqueo, sobre el tercer planeta. Sí, eso va a ocurrir en este planeta, probablemente en el universo, porque el universo en este momento pues hace parte de la creación física, los astros, todo eso. Parece que el universo también. No, es que en el universo también van a suceder muchas cosas. O sea, es más, posiblemente se cree más o menos en lo poco que medio sabemos. Dios primero le da sopa y seco al universo también.
Es decir, todo la creación presente, incluyendo el espacio exterior, va a ser consumida y destruida para dar lugar a los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Bien? Porque aquí dice, y la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. ¿Sí? No va a haber lugar a esa creación. Es decir, de acuerdo a Pedro, va a ser destruida. Sí, es que precisamente el texto que leyó ayer el hermano es lo que a mí me puso a pensar, ¿no? Yo decía, porque, o sea, que el planeta desaparece así. Hay una película que habla de eso. Llega, Varias películas hablan de eso, pero pues tenemos que basarnos es en el texto bíblico, no, pues porque yo uso las imágenes para hacer una, como, para recrear, ¿no? Para ejemplificar. El planeta se desborona como tal. ¿Sí? No queda sino polvo en el espacio. no se desborna, repito, va a ser destruida por el fuego, Totalmente. Yo entiendo que por el fuego, ya no existe más nada, nada. Yo creo que por fuego, nos dice segunda de Pedro. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Estamos en la misma, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, sigamos asistiendo, sigamos viniendo a las reuniones porque todo eso lo vamos a seguir tocando estos domingos hasta donde Dios lo permita. Ya estamos por terminar Apocalipsis, ¿no? Vamos a terminar en oración. Señor y Dios, gracias te damos por este tiempo. Hay muchas cosas que no tenemos la dimensión o el panorama completo con respecto a cómo serán, en qué va a terminar todo, Señor, pero tú nos has dado luz con tu palabra y con los pasajes que estamos leyendo. Señor, lo que sí nos garantiza, Señor, es que hay salvación para los justos, justa condenación para los impíos, destrucción de las cosas presentes y el establecimiento de los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén, donde Dios morará con su pueblo por toda la eternidad sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de limitación. No hay ninguna restricción para aquel entonces. Gracias, Señor, por esa verdad. Gracias por tu gran amor, Señor. En esta mañana permítenos participar de la cena en dignidad, en reverencia, Señor, en convicción, recordando que nos has llamado a la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con los hermanos, la iglesia, Señor. Gracias, Señor.